¿Hace falta? Bueno, bien. Es medio abierto lo que vamos a plantear, por lo menos yo no sé, Tomás y Dani, primero gracias a los que están acá y los que están del otro lado, obviamente. Cuando venía para acá y cuando Juli en realidad nos dijo de hacer esta charla, pensaba en la interrelación que hay entre periodismo y democracia. Sin ponerme muy solemne, sí creo que hay una interrelación que es muy importante, que se ve poco cristalizada, pero que tiene que ver con tener algo muy sencillo, que es herramientas para poder participar de manera activa del debate público. Digo esto porque la sensación que yo tengo, yendo a la actualidad, linkeándolo con algo que estamos viendo en el día a día, en este escenario electoral, es que, por ejemplo, la irrupción de un personaje como Javier Milei, yo estoy plenamente convencido de que si lo escucharan realmente lo que dice, de seguro que habría mucha gente que no lo votaría. Hay algo curioso que sucede cuando vos vas a ver las encuestas donde se pregunta a los votantes potenciales de Javier Milei determinadas cuestiones, y entre ellas, en todas las encuestas, sin importar la encuestadora, preguntas vinculadas con la participación del Estado en distintas áreas de la sociedad, desde la economía a participación más activa en la regulación de conflictos sociales. Por lo general, esos votantes, en términos mayoritarios, no la totalidad, por supuesto, pero en términos mayoritarios, destacan que quieren la participación del Estado en la resolución de los conflictos y a su vez también la quieren activamente en la participación de la economía. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que si el periodismo cumpliera la función que debe cumplir, de vuelta a la de brindar las herramientas necesarias para participar de un debate público sano que vigorice la democracia, estoy seguro que esto sería distinto, porque lo que hemos nosotros presenciado en estos años y a lo que me parece nos ha empujado gran parte del periodismo, y acá me corro, pero me corro porque de verdad yo no lo viví así, no lo hice así, y mucha gente que también conozco y que trabaja en el periodismo no lo ha hecho así, pero creo que en términos generales el periodismo mainstream sí ha trabajado en esa línea, que era la construcción de un Javier Milei como un personaje curioso, un personaje atractivo en términos de audiencia televisiva, porque efectivamente generaba un rating muy particular. Fantino hace poco contó un ejemplo muy concreto de su programa de Animales Sueltos hace unos años, en el cual la primera vez que fue empezó a subir el rating. Entonces los productores dijeron, che, hay que invitarlo siempre a Milei porque sube el rating. Claro, ahí estaba puesto el foco de esa producción televisiva, de ese programa, únicamente en la generación de rating. No había una pregunta detrás de eso de, por ejemplo, che, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos llevando el debate público? ¿Qué estamos generando? ¿Quién es esta persona que estamos haciendo crecer? Todas esas preguntas estaban completamente anuladas, o por lo menos no tenían relevancia en relación a la pregunta central a través de la cual se conducía ese programa, que era el rating. Doy este ejemplo porque lo dio el propio Alejandro Fantino. Para dar... este micrófono hace ruido, ¿no? ¿Quiere que lo cambie? No tengo tantas cosas interesantes para decir, así que te lo doy en breve. Pero digo, lo que me parece a mí, yendo al rol del periodismo, es que ahí se construyó un personaje que hoy tiene un enorme alcance, que por supuesto ese enorme alcance también está dado por una dinámica de la que también entiendo vamos a conversar, que es la de las redes sociales. Las redes sociales, sin lugar a dudas, con mucha inteligencia por parte de él y de la gente que trabaja con él, lo han potenciado, pero la instalación primaria no vino de las redes sociales, vino de los medios de comunicación masiva. Después, por supuesto, cobró su propia dinámica y su propia inercia, y al día de hoy todo lo que tenga que ver con Javier Milei en redes sociales es fortísimo. Pero en la acumulación originaria, digamos, del capital simbólico de Milei, la presencia de los medios masivos de comunicación fue clave. Y creo que fue clave porque no hubo preguntas, porque no interesa en muchos términos hacerse esas preguntas de qué es lo que se está haciendo. Y me parece que recuperar un poco esas preguntas es valioso para sostener una democracia como la que tenemos, porque a mí me parece, sin lugar a dudas, que la potencialidad de que Javier Milei sea presidente, bueno, pone al filo a la democracia. Claramente no es una persona que valide, ni él ni los que están con él, las reglas básicas de la convivencia democrática. Entonces, digo, para no extenderme mucho y dejar a ellos que también tienen cosas más interesantes para decir que yo, y además poder hablar de otros temas, siento y estoy convencido de que de los que estamos en los medios de comunicación en distintos roles, y los que ejercemos el periodismo en distintos roles, ya sea delante o detrás de cámara, delante o detrás de aire, delante o detrás de la producción
online o gráfica, deberíamos obligadamente hacernos algunas preguntas de qué es lo que estamos haciendo con esto, a dónde nos estamos dirigiendo, a quién le estamos hablando, qué debates estamos generando con esto, qué información estamos brindando. Son un montón de preguntas que me parece que están bastante anuladas últimamente o han quedado muy reducidas, y eso para mí es un problema. Para la democracia, por supuesto que para el periodismo, pero para la democracia. Entonces me parece que ahí se conectan ambas cuestiones. ¿Dani? Yo creo que coincido total con todo lo que decís, obvio. Sobre todo quienes no estamos en los medios mainstream, ¿no? Digamos, lo que no estamos donde... Porque también aparece como una cosa de... bueno, pero los medios tradicionales ya fue... ¿Quién lee Clarín? ¿No? Están las redes, Twitter es una cosa... Es la libertad de expresión ahí viva, concreta. Bueno, yo creo que no, porque finalmente donde está la pauta publicitaria fuerte, privada o estatal, siguen siendo los medios tradicionales. Y después sí creo que el fenómeno Milei, o todo esto, ¿no? Las nuevas derechas, como le decimos ahora en el progresismo, tienen mucho que ver con una idea, para mí, equivocada de la libertad de expresión. Me parece que lo que nos tiene que preocupar... imagino que todos los que estamos acá más o menos pensamos parecido respecto de un par de cosas básicas o nos reconocemos parte del progresismo, vamos a decirle para resolver rápido. Lo que nos tiene que preocupar es la libertad de expresión o la posibilidad de la libertad de expresión de los y las débiles. Digamos, la libertad de expresión de los medios grandes, de los aglomerados mediáticos grandes, de Clarín... digo Clarín porque es como el máximo exponente, ¿no? Pero digamos, donde está verdaderamente la pauta y donde está verdaderamente el poder, bueno, esa libertad de expresión ya está garantizada. Otros discursos que aparecen más vinculados a cuestionar el poder, bueno, no están en igualdad de condiciones. Entonces, aparece ahí lo de Milei como una cosa de, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no puede decir lo que piensa Milei? Bueno, y quizás habría que pensar, ¿no? Si se puede decir cualquier cosa, yo creo que no. Y me parece que estamos ahora en esa disyuntiva, ¿no? Como el avance de la derecha y la instalación de los discursos de odio legitimados con esta mirada de que todo es libertad de expresión. Bueno, yo creo que eso, y para volver al título de la charla, eso no le hace nada bien a la democracia y creo que dificulta bastante una calidad democrática plena. Yo por suerte no estoy de acuerdo. Para armar un poco de... Chicos, me encanta Milei, basta. No, tres cosas que estuve pensando a partir de lo que estuvieron charlando. Primero, yo creo que, y un poco también lo charlábamos en la previa y es algo que nos convocaba hoy, la idea de cierta crisis del periodismo. Crisis en la manera en la que generamos, qué sé yo, qué quiere decir noticias o qué no es noticiable, crisis en términos de los sueldos que cobramos, la manera en la que trabajamos. Esa crisis es global y lamentablemente parece irresoluble, porque vos vas viendo en distintas partes del mundo y más o menos a todo el mundo le pasa lo mismo, como que en distintos países hay algo de la estructura tradicional del siglo XX que no terminó de morir, como dijo Dan, digo, sigue Clarín, sigue La Nación, todo el lugar donde yo trabajo, además, después te lo voy a decir para aclararlo, y no tampoco terminan de nacer nuevas opciones que vengan a ocupar ese lugar. Entonces, esa idea de cuando algo termina de morir, cuando termina de nacer, dice que genera monstruos, y yo creo que estamos como en un momento así. Parece algo superficial, pero no. La semana pasada cerró BuzzFeed News, la parte de BuzzFeed que hacía noticias. Y durante la última década, mucho de lo que trabajamos en Internet nos guiamos por BuzzFeed, porque era justamente la idea de un nuevo periodismo. Y eso no se pudo mantener. BuzzFeed es una empresa que tiene una cantidad de dinero increíble, estaba en la bolsa de los Estados Unidos y directamente la parte de noticias la tuvo que cerrar. Entonces, para mí hay una crisis que es global y eso nos trae problemas más complejos. Lo paradójico para mí es que consumimos contenido como nunca antes. Muchos de mis amigos y colegas muy queridos están renunciando o están siendo despedidos de sus trabajos y encuentran trabajos mucho mejores, y yo mismo en los freelos que hago encuentro oportunidades mejores de crear contenidos por fuera de los medios.
Sin embargo, ese contenido no es estrictamente el periodismo que yo consumo. Yo me encuentro con dos fenómenos que lo digo con mucho cariño y respeto, que no entiendo, pero por mi forma de ser, que son quizás, digamos, los últimos dos booms periodísticos, que es el método Rebord y es La Cruda, de Miguel Granados. O sea, yo escucho lo que hace Miguel y me parece que es lo anti lo que a mí me gusta en periodismo. Él pregunta como supuestamente de la ignorancia, no es ignorante, juega eso. Y es súper popular. Entonces yo digo, yo toda mi vida quise prepararme las entrevistas, aprender un montón, y veo eso y no tiene nada que ver Yo con me lo la que yo facultad hago. un montón. Claro, tipo todo lo que yo estudié en las entrevistas y me pasa con el método Rebord, que también muchas veces nos dijeron, no chicos, todo corto, rápido, tiene que ser así, no tiene que haber mucho efecto, no puede verse, y ves una estructura, muchos acá son jóvenes, pero de Guerrero Martínez, ¿no? De una fórmula que por supuesto es súper exitosa durante mucho tiempo, pero va en contra. Entonces, por un lado, pienso que hay algo ahí raro, porque me parece que estamos como también buscando qué puede pasar. Y no, en lo que no estoy tan en acuerdo con ustedes es, yo entiendo el fenómeno Milei y entiendo el fenómeno Milei desde el periodismo, pero siempre para mí esa idea de que el periodismo lo instala, entonces la gente lo vota, para mí esconde dos cosas. Esconde la pregunta de por qué la gente elige una opción antiderechos, y es posiblemente porque, digamos, festejando los 40 años de democracia, hay unas deudas increíbles de la democracia. No creo que el periodismo haya erigido a Milei y que sea eso demasiado responsable. Creo que hay otra responsabilidad. Y otra cosa un poco más profunda, que con la que vengo discutiendo con varios amigos también, es que a pesar de este ambiente un poco más lúgubre, yo no veo, no fue lo que dijeron acá, pero está un poco en las bajadas de las redes de Ballena en general y esto, como la democracia en peligro. Yo no la veo en peligro. O sea, me parece que tenemos lo que pasó con Bolsonaro, podemos pensar en Bush, podemos después criticar si estuvo en peligro la democracia, eventualmente. Bolsonaro quizás avanzó un poco más, pero fueron elegidos democráticamente. Entonces, me parece también ahí, yo no sé, no veo tengo 42, no viví quizás tanto la década del 90 o el final de los 80 como para acordarme los golpes o los intentos de golpe que hubo con los levantamientos cara pintadas, pero de algún modo yo no veo que estén en crisis la democracia. Sí pasa que está viniendo una amenaza que quizás a muchos de nosotros, nada, qué sé yo soy parte de una minoría, me inquieta, pero entiendo también que no propone algo antidemocrático y tampoco lo veo como apoyado por los poderes, porque me parece que, y el encuentro de Yao Yao y todo eso quedó claro, que es tan free rider que nadie lo quiere votar. Por supuesto, ahora después se recorta esto y el 10 de diciembre gana Milei y me tengo que ir del país. Pero no sé, no lo veo. O sea, siento esto de corazón y no específico por ustedes, pero en general. Siento que el discurso de que la democracia está en peligro o que hay que consolidarla, últimamente me llama, ¿viste? ¿Cómo se consolida la democracia? Me parece que le hace más juego a Milei que a lo que está pasando, porque no creo que haya un ambiente social a pesar de la crisis que pueda generar esa posibilidad. Ahora, eso oculta hacer una autocrítica y decir, pero ¿cómo puede ser que tipo tienen las cosas tan mal? ¿Cómo puede ser que la gente piense que esa opción? Porque yo digo que ibas a apuntar otra cosa que también es interesante. En esas encuestas, muchas veces lo que las personas dicen que es intervención del Estado no lo es. Y muchas veces, como todos los que estamos acá, nos beneficiamos de ese Estado, ¿no? Y sin embargo, es como que uno dice, bueno, se están pegando un tiro en el pie. A mí me parece más interesante decir, bueno, ¿por qué alguien acepta tirarse un tiro en el pie? Bueno, quizás porque siente que el agua le está llegando mucho al cuello. A ver, pensaba varias cosas de las que decías, Tommy. Primero, me parece que lo que yo intentaba decir no es que los medios de comunicación directamente imponen a una persona. Sí creo que la potencian, porque trabajo en los medios de comunicación, igual que vos, y conozco y sé el poder que tienen todavía los medios de comunicación masiva en setear determinados debates, determinadas formas de ver el mundo y también determinados personajes que están en discusión y en debate. Sí creo, a su vez, por supuesto, digo, porque yo hablaba del rol de periodista y de medio de comunicación y el link entre democracia y periodismo. Sí, por supuesto, en base a lo que vos decís, creo que lo que produce que haya un montón de gente que quiera votar a Javier Milei son condiciones materiales. De eso no tengo ninguna duda, de que ese es el paso previo a. Podría ser Javier Milei,
o podría ser otra persona, porque hay condiciones materiales previas, un ambiente previo que permiten que surja una persona de estas características, que además no surge únicamente en un contexto local, sino en un contexto mundial. Simplemente que a nosotros tal vez nos faltaba el surgimiento de una figura de estas características, ya lo que veíamos irrumpir con cierto, por lo menos creo que lo que estamos acá, cierta preocupación o cierta desconfianza, lo que veíamos en Brasil o en Chile o incluso, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, en algunos países europeos. Pero yo lo que sí sostengo, lo que sí defiendo es que si desde los medios de comunicación no nos hacemos determinadas preguntas, sí me parece que estamos dañando a la democracia. No sé si bajo el título rimbombante de que la democracia termina estando en peligro, aunque yo creo que si Javier Milei es presidente, sí, la democracia está en peligro, pero por supuesto esto es contrafáctico y ojalá que yo no lo pueda demostrar, ¿no? Ojalá que no lo pueda demostrar. Una apuesta que no querés ganar. Claro. Claro, ojalá no lo pueda demostrar. Entonces, pero yo creo que sí, habría ahí algún peligro. Pero sí también me parece que lo que yo insisto que veo y que sí me preocupa tiene que ver con la ausencia de preguntas acerca de qué es lo que estamos haciendo cuando escribimos o cuando hablamos o cuando en la radio o cuando lo hacemos por streaming o cuando lo hacemos en televisión. Creo que hay, por supuesto, multiplicidad de factores, hashtag es más complejo, pero me parece que esos factores son muchos. Por supuesto que la precarización de la que ustedes dos hicieron mención me parece que es un factor clave, determinante, porque la precarización implica menos tiempo, además de todas las consecuencias que tiene de que no podés vivir bien o de que te cuesta muchísimo, aún dentro de los privilegios, ¿no? Sino que te falta tiempo para formarte, para elaborar, para pensar, para trabajar con un equipo un poco más robusto que permita que el contenido final sea un contenido más tamizado. Digo, creo que la precarización es un factor determinante, pero también veo que hay un desinterés bastante generalizado por formularnos preguntas acerca de qué estamos haciendo, a quién nos dirigimos, cuáles son las consecuencias. Esa creo que es la pregunta más importante. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos diciendo? Que de vuelta, está bien lo que vos señalás porque no las considero de manera determinística ni direccional. No es que tampoco creo que decimos algo y la gente dice, exacto, es lo que acaba de decir, voy a hacer eso. No, pero sí creo que se genera cierto clima, sí creo que se genera cierto ambiente, sí creo que se favorecen determinadas corrientes. Por eso me interesaba también un poco lo que decía Dani, de que también observo de que hay muchos o varios medios o personas que trabajan en medios no tradicionales o no mainstream que aportan otras miradas, aportan otras reflexiones, otros conceptos que, claro, no tienen la suficiente difusión, pero porque no tienen el suficiente alcance. Y al no tener el suficiente alcance, creo que hay una disparidad de esas debates y de esas ideas, lo cual me parece que es perturbador. Me gustaría que hubiera un poco más de disputa de ideas. Quiero esquivar la palabra hegemónica porque me aburre un montón, pero de ideas ciertamente dominantes, ponele, de ideas que tienen... Claro, cerremos en dominantes, que me parece que yo estoy convencido, no de una mirada naif, sino de efectos prácticos que veo en el día a día de lo que hago, de que desde el periodismo y de los medios de comunicación se pueden sembrar ciertas semillitas de debates y discusión. Por supuesto que yo creo, igual que la principal herramienta de transformación está en la política, ¿no? Digo, no creo que el periodismo ni los medios sean los principales ejecutores de cambios, sino que creo que es la política o el arte, ponele, pero digo, sí creo que tenemos un rol muy importante y faltan preguntas, sería mi conclusión de esto. A ver, creo que no son los medios, no es que hay alguien ahí que dice, chicos, ahora vamos con el tema de la derecha a full. Digamos, creo que no es así, pero sí creo que hay una relación de afinidad electiva. Y traje un concepto de la facultad. Digamos, creo que hay dos fenómenos que suceden al mismo tiempo y como que se retroalimentan. ¿Qué arranca primero? ¿Qué arranca, digamos, qué le responde huevo a la gallina? Pero me estaba acordando
de cuando fue este chico que nunca me acuerdo el nombre, de Revolución Federal, Morel, Jonathan Morel. Creo que era él, que después del intento de asesinato de Cristina, va a TN y está con un periodista que vos sabés el nombre y yo no. Perfecto. Bueno, y le dice, bueno, ¿qué onda? Como, bueno, contá lo tuyo, contá de qué se trata Revolución Federal, tranco. Y él le dice una cosa como, bueno, nosotros pensamos un poco lo que ustedes dicen todos los días. Entonces, lo que creo que hay ahí es, por supuesto que si estuviéramos bárbaros, digamos, en términos de acceso a la educación, de acceso a la salud, digamos, si no tuviéramos 5 laburos todos para más o menos pagar el alquiler y un poquito más, no habría expresiones de derecha que estuvieran midiendo. Digo, no sé, la segunda, no sé, el segundo mandato de Cristina o el primero tenía todos los medios en contra y la gente comía y la pasaba bien y se iba a vacaciones y no sé qué, y ganó las elecciones. Pero sí creo que hay como una relación, eso, ¿no? Como de afinidad lectiva entre lo que sucede en las redes y lo que sucede en los medios y ese diálogo que todos venimos asistiendo a esta avanzada de violencia cada vez más, digo, es bastante innegable, digamos. Yo no estoy en Twitter porque me parece una cosa completamente violenta y me hace daño y soy muy sensible. Pero digo, lo que sucede en Twitter, vas a ese boliche que se llama Twitter y es muy jede, digamos. La gente realmente se bajó de todo y hay una escalada de violencia muy fuerte. Y bueno, eso es en diálogo de lo que sucede en los medios, lo que sucede en las redes. Sí, creo que nadie está hablando acá de dictadura en términos de gobiernos de facto, gobiernos que no pasan por las urnas. Eso estoy de acuerdo. Pero sí, si hablamos de una calidad democrática amplia, no sé, ayer estuve cubriendo el caso de, en mi trabajo de periodista seria en la radio pública, pero creo que también lo comentamos en Futurock, una periodista correntina que venía denunciando abuso sexual por parte de un comisario que viola a un cabo y la policía lo que hace es simplemente, bueno, lo mueven en vez de que esté en Sauce, que esté en otro pueblo, ahí muy cercano, digamos, nada, impunidad absoluta. Ella lo denuncia, venía denunciando estos casos, empieza a recibir amenazas, aparece muerta el sábado en su casa. Un caso más cercano, Luciana Pecker, amiga mía, colega, una referente total del periodismo feminista, viene cubriendo hace mucho tiempo y acompañando a Telma Fardín en la persecución, bueno, persecución capaz que es mucho, pero sí viene siguiendo a su violador por todo el mundo, que se escapó a Brasil, Luciana recibiendo amenazas de muerte constantemente. Digamos, una cosa que, digamos, hace unos años veíamos cómo mataban periodistas en México, ¿no? Y cómo era riesgoso ser periodista en Latinoamérica, ¿no? Y denunciar cosas. Y de pronto, algo que para mí en lo personal, por lo menos eran como unos relatos que me contaban, no sé, amigos, periodistas, colegas en otros países de Latinoamérica, que era como, qué bajón lo que pasa. De pronto empieza a pasar acá, pasa acá a la vuelta, digamos. Entonces sí creo que hay algo de la calidad democrática. Sí, pero México y Argentina no es lo mismo en términos de agresión al periodismo. No, obvio que no, pero lo que te quiero decir es, empieza a aparecer algo que yo por lo menos no había visto antes. Digamos, yo no había visto que era un quilombo real y un riesgo real para una colega denunciar un caso de abuso sexual. ¿Por qué nosotros que queremos democracia y que yo creo que hay instituciones sólidas, decimos que está en peligro? Pero esa, igual me peleo con muchos de mis amigos por eso, porque lo veo como un clima de época, como que, no sé, capaz soy muy optimista. Obviamente que la situación laboral del tipo, la señora que trabajaba en un diario, estaba en una redacción 8 horas y se iba a la casa y cobraba un sueldo, eso no existe más. Todos creo que lo hemos hecho, yo laburé en Perfil en 1084 y era como eso, ¿no? El periodista así como formal. Creo que eso ya está, ya fue. Ahora todos Igual somos... Sigue existiendo, hay mucha gente que trabaja en eso. Puede ser que esté en extinción, pero decir que no existe también es como negar que, digamos, en todo el país y acá en Buenos Aires también hay periodistas que hacen eso. Está bien, pero nadie no está en las redes, nadie no está tratando de generar otras cosas y me parece que esa cosa como, me refiero a algo como muy clínico de este es mi trabajo, listo,
y no hay más nada. Creo que todos tenemos más de un laburo, todos estamos en las redes, todos estamos construyendo alguna otra cosa, incluso de marketing de uno mismo, ¿no? En nuestras propias redes. Vos haces contenido en tus redes, yo todo. Sí, no, yo te lo digo por nosotros. Mi editor, por ejemplo, en la revista Viva, no usa WhatsApp directamente en su vida. Y edita una revista todos los domingos. Bueno, está bien. Es muy, digamos, creo que están en peligro de extinción. No, pero te quiero decir que mis editores de La Nación no tienen redes sociales. No digo eso como ejemplo, digo, pero creo que hay un mundo que sigue viviendo así. Yo no digo que no esté en extinción o pronto, pero digo que existe. Bueno, está bien, cerramos en peligro de extinción. Y me parece que lo que hay en fenómenos como La Cruda o como lo que hace Rebord, bueno, lo que hace Rebord igual es distinto, pero me parece que lo que hay en La Cruda es Migue, digamos, es ver a Migue, escuchar a Migue. Me parece que tiene que ver con la construcción de credibilidad y la construcción de un vínculo recontra cercano con tal o cual personaje. No tanto con el contenido en sí. No, te tiro el Luzu TV para molestarte. No. Son muy populares y no tienen las reglas. No, y no tienen las reglas con las que nosotros nos formamos y con las que nosotros hacemos periodismo. Eso es lo que a mí me sorprende. Pero ahí, Tommy, lo que me parece es que a mí no me gusta el uso, pero no está claramente hecho para mí, ¿no? Creo que es bastante evidente. Pero me parece que el uso lo que es producción de contenido. No sé si es una pretensión periodística en algún aspecto. Yo creo que sí, creo que la gente que lo consume, que tampoco soy yo, no lo digo de malaleo, con mucha sinceridad, estoy sorprendido de esas cosas, porque me pasa como usted, no siento lo que dije, que cumples las reglas que yo pensé que eran las básicas. En ese caso, en el caso de Rebord, no, por supuesto, lo que decía era un formato que era anti lo que se supone que son las leyes de internet y funcionan, pero traigo al uso. No, yo me pregunto, ese público que consume, como decimos, capaz contenidos periodísticos no sé si después consume contenidos periodísticos. Esa es como un poco mi pregunta a esa población, capaz no solamente de nuevas generaciones, pero que es bastante amplia. Comparto la inquietud con vos. A modo de preocupación también. Pero, a ver, lo que yo digo es que me parece que en ninguno de los casos citados, y en algunos, de hecho, lo han hecho público, frente a algún cuestionamiento, hay una pretensión periodística. Me parece que hay una pretensión de generar contenidos que tengan que ver más con el entretenimiento y contenidos que tengan que ver, en un caso, para mí, el de Rebord, y también me parece que en el de Migue, de entretenimiento con cierto nivel de profundidad también, porque creo que en las entrevistas de Tomás y también en las entrevistas de Migue hay momentos donde la charla se vuelve realmente interesante y con cierto nivel de profundidad que permite también el formato contratiempo histórico, si querés, de más extensión, más tiempo, ¿no? Donde el imperativo de la época, no solamente en la construcción de contenido, sino en la aplicación de la vida cotidiana, es todo rápido ya. Estos formatos son formatos que se permiten tener cierta extensión de tiempo para conversar con un personaje solo. Entonces me parece que eso es virtuoso en ambos casos. Creo que en ambos casos ese virtuosismo del formato le permite a ambos entrevistadores no tradicionales generar buenos momentos, y que también me parece que ninguno de los dos tiene pretensión periodística y que por eso creo que no valoran, pero porque tampoco les interesa tanto, porque está pensado más como charla, la repregunta. La repregunta, no quiero ponerla con mayúscula, ¿no? Pero creo que si hay algo que podría ser una de las características centrales del quehacer periodístico, al menos en términos tradicionales, es la escucha del entrevistado a partir de una pregunta y lo que está el entrevistado respondiendo, uno tener herramientas, ya sea en base a información, datos o contexto, que le puedan repreguntar y ese entrevistado incomodarse y que haya algún tipo de grieta en su discurso, ¿no? Que es tal vez lo que uno pretende cuando entrevista a algún actor de poder, que puede ser un empresario, que no les copa mucho dar notas en general. Sería bueno que tuvieran un poco más de participación en la vida pública, un poco más responsables en la vida pública, me parece que no lo son,
o un dirigente político, por ejemplo. Yo creo que tanto en Tomás como en mí eso no está presente, pero creo que deliberadamente, porque creo que no les interesa. El fenómeno Luzu es distinto para mí en tanto y en cuanto a mí me parece que es el paroxismo de la banalidad, digamos, que no entiendo, pero claro, no entiendo porque no está hecho para mí, ¿no? Porque hay gente que consume eso cuando hay personas durante 3 horas hablando de anécdotas personales o de sexo. Yo no le encuentro yo sentido. Pero evidentemente hay un público para eso porque lo consumen. Ahora, digo, sí me parece interesante tu pregunta, que no tengo respuesta, es las personas que dedican parte de su tiempo preciado Horas. y escaso, Son ¿no? programas extensos. Claro, y escaso, a consumir ese tipo de productos culturales. ¿Tienen, no lo sé, no estoy diciendo que no, digo, pero tienen el consumo de otros productos culturales que les permitan hacerse otro tipo de preguntas? Yo coincido con vos, Diego, en que no hay algo periodístico tradicional. Habría que ver qué, pero digo, no lo hay. Y sin embargo, parece que ahora hay interés e incluso capitales para repetir eso, que básicamente es una mesa tradicional de FM con GoPro, digamos, no mucho más. Eso, Tommy, está bueno lo que planteás. Yo ya lo vi eso. Digo, si bien soy casi tan joven como Dani, trabajo en medios hace 25 años. Y lo que yo observé ya varias veces, y ahora veo que se vuelve a repetir, es que por lo general escasean las ideas, o por lo menos las ideas que aquellos que tienen determinado nivel de capacidad de inversión y decisión están dispuestos a jugar. Que por lo general es gente muy conservadora y gente por lo general con poco espíritu aventurero, ¿no? Entonces, lo que eso termina pasando o deriva es que cuando aparece algo que genera un nicho o genera en la mentalidad de estas personas un mercado, rápidamente quieren emularlo, quieren repetirlo. Lo que era espontáneo y que funcionó por espontáneo, Sí, lo quieren hacer artificial. Exactamente. Y ahí surge un problema, porque por lo general es que es difícil replicar eso, primero porque ya estuvo, ya generó su mercado, su nicho, y no sé cuánto posibilidad de expandirlo hay, pero me parece que genera un rápido efecto de imitación que con el tiempo se acomoda, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver ahí con las audiencias y el sostenimiento de esos productos que por lo general no suelen agradarse mutuamente y entonces terminan quedando pocos. O sea, ¿a qué voy? Yo veo lo mismo que vos y aparte conozco los proyectos que están ahora incipientes y los que están por salir, porque me interesa estar todo el tiempo estudiando, analizando y viendo qué está pasando en el sistema de medios. Y creo que no, de esos 6 o 7 no van a quedar 6 o 7. El capitalismo es terrible, ¿vieron? ¿Viste los chabones? Pero no van a quedar 6 o 7. No sé cuántos quedarán, no tengo esa capacidad de predicción, pero no van a quedar esos que están ahora planteándose, ¿no? Es como el chiste de las canchas de pádel, ¿no? En su momento, en la década del 90, era todos harían cancha de pádel o todos se ponían un parripollo. Bueno, después no quedaron tantos, si bien el pádel ahora volvió. Me parece que hay un poco de ese efecto. Y es un poco también lo que decías, Daniela, hace un ratito con respecto a la pauta. Medio que todos los medios son de algún modo dependientes de la pauta estatal. Entonces también esas diferencias que a veces hay, muy de Twitter, que por suerte vos no estás, te lo cuento acá. Vos ponés un logo de cualquier cosa, voy a estar de invitado acá, y es tipo, bueno, ¿cuánta plata te pagaron? La plata, no, hay hambre, Pero conoces un poco esa discusión de pauta no pauta, se cae, porque todo tiene pauta. Como que, esto lo que yo decía al comienzo, parece que es muy imposible hacer periodismo hoy porque económicamente con estas reglas no se sostiene. Respecto del tema del uso. Querías meter y te metiste. Me estás diciendo para que la gente ya lo recorte a partir de acá. No he visto mucho el uso porque tampoco soy tan joven. Creo que hay algo más ahí de gente de 20. No he visto mucho, pero voy a aventurar una hipótesis, con poca información, una cosa que a los periodistas nos encanta. Sí.
Claro. Me parece que lo que hay ahí es un montón o un grupo de chicos que son muy buenos en las redes. Tienen muchísimos seguidores en las redes. Cualquiera del uso, no sé, a veces me pasa que alguien me comenta, me nombra a una persona, a alguien más joven, por ejemplo. En Futurock hay unos productores muy jóvenes. Entonces de pronto nombran a alguien, yo no sé quién es, lo busco y tiene 6 millones de seguidores. Entonces lo que sucede ahí es que creo que forma un poco parte, digamos, su paso por espacios como el Usu o como Love, que es como una cosa, un streaming muy parecido al Usu. Ahí se me acaban los nombres, estos dos nada más, como del ecosistema de plataformas de esa persona. Entonces, la seguís en Instagram, la escuchás en la radio un rato, después si haces algo en YouTube lo ves sus reels. Me parece que tiene que ver con eso, con la construcción de este marketing de lo individual. Quienes lo siguen se sienten muy cercanos y desarrollan un vínculo muy fuerte. Entonces me parece que como por eso les interesa como que cuente todo, que hizo el finde. Yo sigo, no hay problema. No, pero no sé si no quiero ser lucicéntrico, pero a mí me encanta. No, pero me fascina en serio el caso. ¿Alguien acá escucha Luzu? Es que no se escucha. Esto que planteaban ustedes al principio juega mucho a esta inocencia de que somos apolíticos o no hablamos de política. Que te hacen creer que son chicos como vos porque cuentan experiencias que vos podés llegar a vivir, pero son de clase media alta. Y sigue multiplicando esta idea de vos tenés que ser joven y vestirte así, tipo Julieta Poggio en Gran Hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el otro día dijeron... Siempre hubo una aspiracional. Si pensás lo que cobra la gente que escucha M y lo que cobra la gente que trabaja en AM. La diferencia es que ahora es masivo. Pero no lo digo por peleador, lo digo por analista. Digo, me es interesante avanzar un poco de que obviamente es distinto que nosotros, los que estamos acá. ¿Por qué atrae tanto? ¿Querés que comente algo al respecto? Perfecto. A mí me parece que cuando hablamos del uso, de lo que estamos hablando es de un fenómeno muy singular que llegó primero y que por eso también tiene la audiencia que tiene, que igual no deja de ser en términos de la audiencia en vivo, no deja de ser una audiencia de nicho, porque los momentos, que igual es una barbaridad para un streaming, porque el streaming maneja otros números que en la televisión. Un punto de rating son más o menos 80.000 personas. Hoy por hoy un programa que tiene un punto de rating igual se sostiene, pero es un programa que tiene rating bajo, ¿no? Luzu en el momento, en streaming lo están viendo en un momento tope de gama, 60.000, 70.000, así lo alcanzan. Sí, pero eso... Pará, pero ahí viene después. No te adelantes a la polémica. Pero después tiene una cantidad de reproducciones al infinito y más allá, porque el programa queda grabado y lo podés ver en YouTube de manera completa o por partes. Hay cortes que se viralizan por las distintas plataformas, ya sea de los integrantes del programa como por las partes de las redes del programa. Es decir que es muy difícil de calcular la audiencia real que tienen, pero lo que sí estoy convencido es que es una audiencia bastante grande. Si bien es un nicho, pero un nicho grande, ¿no? Casi al límite de lo que puede ser un nicho, digamos, si se puede decir así. Yo creo que también ahí hay una necesidad de buscar cierto nivel de identificación, cierto aspiracional, que obviamente, como dice Tommy, estoy 100% de acuerdo, el aspiracional existe desde siempre. Y muchos programas han captado eso. Yo qué sé, yo tuve la oportunidad de estar en CQC hace muchos años, cuando algunos de los que estábamos acá éramos jóvenes, y Cada quien caiga era un programa aspiracional, netamente aspiracional. De hecho, por eso el segundo más caro de la televisión argentina estaba en Caiga, y no era el programa de mayor rating. Tinelli duplicaba en rating a Caiga o lo triplicaba, depende del momento, y sin embargo el segundo era más caro. ¿Por qué? Por la cuestión aspiracional, por la construcción. En Luzu me parece que pasa algo de eso también. Sí, no, yo lo que creo es que hay audiencias fragmentadas. Para mí, contar el número total de personas es como medio... Eso te iba a decir. Es imposible. Sí, es como... Lo digo con amor. Medio viejo pensar en números, pero ¿en qué sentido? En que ya no hay única... No es que vos podés medir en, digamos, salvo el Mundial, eventualmente Gran Hermano y hasta ahí, y una cadena nacional, después nada, todo el mundo
va a haber algo. Como que ahora el consumo es como que te lo cruzás. No, pero pará, Esa gente del uso, más, es como lo que decís vos, es una audiencia, digamos, con un perfil claro. Entonces ahora lo que busca, pero acá también se une un poco con otras discusiones que también aparecieron, y es, bueno, también la gente que, más allá de la pauta, que pone, digamos, pauta privada, también es gente con la cabeza muy vieja. Es más difícil que vos lo logres llevar para entender otro tipo de audiencia. Sí, ¿Entendés? sí. Eso es como muy conservador. Pero pensaba en lo que ponías en discusión. Es una preocupación central tanto de los productores de ese tipo de contenido como de los auspiciantes, el tema del número, ¿eh? Porque es el imperio de la métrica. Ahí lo que prima es la creencia de que las métricas son una verdad absoluta, irrebatible. ¿A qué me refiero con eso? A que si el uso tiene esta cantidad de personas que lo están viendo en vivo, más esta cantidad de personas que ven el programa luego en reproducciones de YouTube, más esta cantidad de cortes que ven en TikTok, en Twitter, en YouTube Shorts, en Instagram, entonces estamos hablando de una masa potencial en base a un número calculable que te permite a vos decir, che, yo tengo esto, ¿vas a poner? Y claro, y los auspiciantes privados te van a decir probablemente sí, por más de que, es verdad lo que decís vos, porque he lidiado muchas veces con eso de cierta mentalidad un poco anticuada y conservadora en aquellos que terminan tomando la decisión de poner la plata. Pero esto también me parece que es, no quiero extenderme con esto, pero es un poco la mentalidad corporativa. La mentalidad corporativa se sostiene en base al miedo, ¿no? O sea, es una estructura de temor, donde todos tienen miedo de que si tomo una decisión, ¿qué va a decir el de arriba? Tomo una decisión, ¿qué va a decir el de arriba? Y así hasta alguien que no tiene rostro, ¿no? Dios me da miedo. No, que está arriba de todo. Y de la pauta de Pampers y dice... No, y que toma la decisión. Pero digo, sintetizando más allá de esta breve reflexión inconducente sobre las corporaciones, es que el imperio de la métrica es crucial para entender estos fenómenos. ¿Cuánta gente lo está viendo? Mirá lo que está pasando con esto. Digo, creo que hay una cuestión de la cuantificación que no podemos obviar. Bueno, muy de acuerdo con esta parte. Bueno, no tengo mucho más para decir este punto. Estoy... La estamos tirando. Sí me ha pasado de sentarme con posibles auspiciantes y sí la conversación es muy dura en ese sentido, de mostrarme los números de todo. Pero ¿quién te sigue? ¿Mujeres, varones? ¿Cuántos? ¿Y de dónde? Y por eso también, y vuelvo a lo que decíamos hace un rato, creo que quienes hacemos periodismo, nos dedicamos a esto, etcétera, y medio que nos hemos convertido con el tiempo en gestores, en personas que hacen Excels y hacen PPTs para convencer a un chabón que tiene la posibilidad de ponerte una guita en un proyecto, digamos, en ese sentido, hay ahí como... Y todo va muy de la mano con cierta precarización laboral, ¿no? Estamos nosotros buscando... Sí, hoy no puedes trabajar, no puedes escribir y no promocionarlo. Eso es, digamos, porque parte del trabajo es escribirlo y además promocionarlo, y grandes y pequeños medios te lo piden. Miren, ya pasó una hora. ¿Qué les parece si abrimos espacio preguntas? Con respecto a lo que hablaban de Milei y hasta qué punto el mensaje de Milei desde los medios de comunicación favorecemos a ese atentado a la democracia. En Tucumán, Milei está con Bussi. Y nosotros no tenemos algunos problemas de violencia tan concretos como tienen ustedes, por una cuestión demográfica más que nada, pero la publicidad de Bussi, por ejemplo, para su campaña es, con todo lo que semánticamente significa, él apuntando y disparando, y salen todos los medios de comunicación diciendo a favor de la aportación de armas y demás. En las últimas 2 semanas nosotros hemos tenido en Tucumán 6 casos de chicos llevando armas a las escuelas, cosa que no ha pasado nunca. Después de eso hubo, no reconocido, por supuesto abiertamente, una charla de sacar el spot del aire. Pero todo esto estuvo de entre 3 y 4 meses al aire. Entonces, ¿hasta qué momento nos ponemos y discutimos nuestro rol en ese mensaje que estamos dando? ¿Me entendés? Porque no es algo que, una realidad que nosotros tengamos, y ni siquiera es una realidad en la Argentina.
Y de golpe y porrazo salen, y son chicos que siguen el discurso de Milei, que siguen, por correlato, el discurso de Bussi, porque no son chicos que históricamente pensaran en seguir a Bussi, ¿entendés? Entonces, sí nos debemos, creo, una discusión real hasta qué punto permitimos que se digan determinadas cosas bajo la cuestión de estamos en democracia y la libertad de expresión con la que tanto somos nosotros, que somos los primeros en saltar y sigue la libertad de expresión. Entonces, te escuchaba, reconozco tu posición, pero me parece que sí nos debemos una autocrítica como trabajadores de prensa real de que hasta qué punto permitimos determinadas cosas y fogoneamos determinadas cosas. No, solo pienso que posiblemente, es algo terrible lo que voy a decir, pienso que esos chicos posiblemente no vieron spots de la tele, lo vieron en redes, y eso es otra discusión y es más compleja, porque me parece que la gente joven no creo que esté viendo el noticiero o la tele tradicional. Por supuesto, para mí siempre los límites, obvio, lo tengo que decir, pero lo voy a decir, son los derechos humanos, ¿no? Y esos valores que tenemos. Sin embargo, creo que ahí, nada, también la discusión es acerca de ese control del discurso en Internet. Abre otro debate muy grande y también acá hemos tenido malas experiencias, entonces es complejo. Yo creo que siempre es como una conversación incómoda para el progresismo hablar de prohibir algo, ¿no? Como ya el toque hay ahí unas rasgaduras de vestimentas de, no, ¿cómo vas a prohibir la libertad de expresión? Bueno, yo creo que algunos discursos de odio ya no es libertad de expresión, no es lo que hablábamos al principio. Primero también voy a traer algo de la Facu, que me dijeron el otro día que se supone que los medios de comunicación no pueden transportar ideas que destruyan al sistema. Entonces, traer estas ideas antidemocráticas que obviamente están disfrazadas es otro truco de tratar de mechar ahí algo que en realidad no se puede. Hay que dejar de creer en las grandes conspiraciones, en términos generales, que es algo que lo hemos visualizado y visto mucho estos últimos años en base a lo que denominamos las nuevas derechas y el conspiracionismo como un fenómeno mundial, desde los terraplanistas, pasando por los antivacunas y un montón de otra gente de esa estirpe. Lo de Soros, por ejemplo. Que eso es verdad, ¿no? ¿Viste? Yo tenía una, ¿viste? Claro, esa es la parte que... No, pero lo que sí pasa es que hay cierta confluencia de intereses que tienen que ver con una cosmovisión de negocio e ideológica por parte de muchos dueños de medios de comunicación masiva que eligen a su vez reproducir esa cosmovisión y esa usina de negocios a través de determinados comunicadores que reproducen esas ideas. Pero está dado no tanto por una cuestión de una gran conspiración mundial, sino que se explica más en base a intereses, diría económicos y también ideológicos, ¿no? Digo, de visión del mundo. Vas a encontrar que hay personas como Viviana Canosa, que fue la que vos mencionaste, que reproducen discursos muy violentos hacia determinados sectores de la sociedad porque le representa audiencia, le representa rating y eso equivale a cierta inversión publicitaria que le permite a ella tener unos ingresos cuantiosos y al medio de comunicación donde trabaja poder sostenerse. Me parece que ahí la pregunta o las preguntas deberían ir más apuntadas, y esto es porque me estoy contagiando demasiado de Tomás, espero curarme rápidamente. Hay que estar apuntadas a, bueno, qué está pasando también en la sociedad, que hay audiencias bastante cuantiosas que consumen esos productos, no únicamente como la salvaguarda de, no, yo lo veo por consumo irónico, sino porque lo ve porque efectivamente están en sus casas diciendo, claro, Viviana, tenés razón lo que estás diciendo, hay que matar a todos. Bueno, eso me parece bastante peligroso, pero responde no a una lógica conspiracionista, sino de negocio y seguramente de cierta cosmovisión del mundo. Ya estamos. A mí, como lo único que me queda por decir, que me parece que tenemos que preguntarnos nosotros quienes hacemos periodismo o cosas así aledañas, ¿no? Quienes hacemos narrativas, vamos a decir,
que es cómo hacemos para competir con todos esos otros contenidos, cómo hacemos para llegar a nuestras audiencias, para conmoverlas, cómo hacemos para hacer que las audiencias les interese las cosas que tenemos para decir, ¿no? A mí me interesa mucho lo que pasa con tal o cual realidad. Bueno, ¿cómo hacemos para que a nuestras audiencias les interese eso que queremos que les interese? Sí. ¿Cómo les parece a ustedes que pueden competir con algo que pasa también donde la subjetividad de la época es todo, dame ya, si no ya está, listo, para interesar a la gente en que profundice sobre cuestiones políticas para profundizar justamente la democracia? Cuando si algo Milei hizo fue captar esa subjetividad, entonces solo con un significante, dolarización, la casta, palabras sueltas, juntó la cabeza de miles y miles de jóvenes. Sí, obvio, es una buenísima pregunta. Creo que es lo que estaba girando. Yo te digo una respuesta que tengo en mi casa. Mi hija de 14 años solo conoce Crisis. Entonces, digo, ¿qué proyecto le vas a ofrecer si todo lo que conoce de la política y vivió varios distintos mandatos presidenciales, todos fueron malos para ella o no tuvieron? Entonces, viene alguien que no tiene ese pasado y te ofrece algo. Yo estudié filosofía y este verano en la playa, un amigo de Teresa nos dice, no, yo me quiero comprar un libro de filosofía. A mí se me abrieron los ojos, por poco, tipo, te adopto, le digo, porque pibe 14 años que quiera comprar, digo, yo te ayudo, no lo quiero en digital, te lo compro en papel yo, no me importa, igual, yo estaba como... Y se quería comprar uno de Adam Smith, de economía política. ¿Y cómo llegaste a Adam Smith? Tipo, no, bueno, igual que te pasaba Cuchucunchu, que no conozco, pero tiene 6 millones de seguidores y tiene un canal de Twitch. Nada. Entonces, a mí, de vuelta, lo que a mí siempre me da curiosidad. Bueno, ¿cómo Nicanor quiso comprarse ese libro de filosofía política, un libro del siglo XIX, volante total? Porque por Twitch alguien logró que quiera leer. Y quiera leer un libro que tiene tanto tiempo, Cuando a veces uno busca otras cosas de su audiencia y no lo consigue. Entonces, yo creo que hay algo ahí también de que, bueno, digamos, los que somos más grandes pensamos que el 2003 pasó hace poquito. Y ya tenemos gente que va a votar y que tiene una larga, digamos, puede votar del 16 en la Argentina. Y que no conoce todo eso. Entonces, hablando de crear narrativas, antes de comenzar la charla, decíamos, bueno, ¿dónde hay mística? ¿Dónde no hay mística? Bueno, estamos viendo un momento sin mística. Entonces, también eso se refleja. No, eso que estamos en una crisis de imaginación política, justamente. Se me ocurrió pensar en algo que pasó hace poco en términos comparativos, que es cuando la vicepresidenta dio una de sus charlas masterclass, exactamente, que la dio en La Plata, que duró un poquito más de una hora. Yo creo que Cristina ahí tiene una gran desventaja en términos comunicacionales con respecto a este tiempo histórico en relación a su adversario en ese momento, que es Javier Milei. ¿Por qué? Porque Cristina es analógica. Y al ser analógica, Cristina necesita necesariamente de una hora y pico para desarrollar ciertas conceptualizaciones y ciertas ideas y ciertas miradas de país. Y además también quiero hacer una salvedad. Hay determinadas cosas que necesariamente necesitan ser analógicas, necesitan tiempo. No todo puede ser reducido a la mínima expresión, no todo puede ser reducido a un concepto. No, es que también lo que sucede es... voy a hablar algo de que muchos no sé, Cuidado. Hay algo también de todo el mundo, el algoritmo, que hace que los pibes que son fanáticos de Milei no me sigan a mí, no julen Futurock, digamos, no transitamos por calles paralelas que no se cruzan. No le hablamos a esos pibes, me parece. Siempre pensamos en que son niños, ¿no? O jovenzuelos los seguidores de Milei, ¿no? Pero bueno, también hay gente grande. Bueno, creo que estamos bien, ¿no? Sí, creo que estamos levantando. Sí.